igual manera que el diagrama esfuerzo de formación del material. Si en la capa hay una deformación unitaria en el acero como es US, ingresamos al diagrama esfuerzo de formación, trazamos una línea vertical, cortamos el diagrama y luego en el horizonte se mide el esfuerzo. Igual acá, ¿no? Si por acá tenemos una deformación unitaria, ingresamos al diagrama esfuerzo de formación, trazamos una línea vertical hasta cortar el diagrama esfuerzo de formación. En la línea de corte luego trazamos una horizontal, sobre esa línea medimos el esfuerzo. El esfuerzo en el acero se identifica igual a F. La ecuación esta proporcionado que es F sub SI igual a 6 menos D DI entre C. Esta ecuación solamente sirve en etapas elástica lineal. Elástica lineal. Esto es para E sub S menor o igual que E. Si en el cálculo que ustedes hacen, no siempre, ¿no? Claro, sí, o sea, para la realidad. Si en el cálculo el esfuerzo resultase menor, por ejemplo, si resultase 3.5 toneladas centímetros cuadrados, esto es menor que F. Por lo tanto, el acero está en la etapa tiene una deformación unitaria menor que E. Pero si en el cálculo el esfuerzo en esa capa resulta 10.20 toneladas centímetros cuadrados, claro, entonces eso significaría que el acero, su límite elástico es mayor, pero no, ¿cierto? El límite elástico es F. Eso significa probablemente que la deformación del acero en tensión es mayor que la deformación que le hizo acá. Entonces, cuando sucede esta condición de acá, cuando la deformación del acero es mayor que Y, el esfuerzo en el acero es independiente de la deformación unitaria e igual siempre a F. Entonces, en este caso, deberíamos tomar igual a Fy igual a 4.20 toneladas centímetros cuadrados, ¿no? Bien. Estas dos cantidades, tal vez escritas de ese modo, pueden, digamos, poner como ejemplo las dos condiciones que se pueden presentar. Aquí significa que el esfuerzo es menor que Fy, por lo tanto el acero está en la etapa elástica y esta ecuación funciona. Esto de acá significa que ya el acero está incursionando en la etapa plástica. En la etapa plástica esta ecuación ya no funciona. Cuando ya pasa la etapa plástica, el esfuerzo ya independientemente de la deformación unitaria siempre se le toma igual a 4.20, ¿no? Eso es lo que hay que tomar como referencia. Esta ecuación de acá solamente sirve en etapa elástica lineal. Si sale más, significa ya que el acero está incursionando en la etapa plástica y que probablemente en esa capa la deformación del acero en tensión es mayor que E. Eso es lo que significaría los números altos que claro, y aquí ya ponemos 4.20, ¿no? En ese caso. El diagrama esfuerzo de formación está acotado por Fy, el más de Fy no puede ser. Este es el límite de la resistencia del acero. Si sale 10.20, pues el acero no va a resistir 10.20. El máximo puede resistir 4.2. Y hay que ver que puede ser positivo o negativo, ¿no? Positivo indica reacción, negativo indica compresión. Bien. A ver, por lo menos verifiquemos un valor de estos. ¿Está bien el primero? ¿Sí? Bien.
fenomenal. ¿Y el segundo? Muy bien. ¿El tercero? ¿Está bien? El tercero también. El cuarto y el de acá también. Entonces, como verán, el P sub n es igual a 0.0 y esto podríamos decir que es igual a 0, aproximadamente 0 toneladas. Entonces hemos encontrado la condición en que la carga axial es 0, y si la carga axial es 0, la excentricidad es igual al infinito, estamos en la condición de fricción. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es calcular cuánto vale el MN0. Entonces calculemos el momento resistente. Lo bueno de esto es que este procedimiento para calcular la resistencia a la presión probablemente se use en vigas de gran peralte. Entonces en las vigas de gran peralte el acero está distribuido en varias capas. Para hacer el cálculo del momento resistente en esa viga hay que ir asumiendo el valor de C. ¿Y cuándo encontraremos la solución? Cuando la carga axial sale 0. Todo ese procedimiento se llama el análisis por compatibilidad de deformación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Establecemos un valor de C y luego a través de la compatibilidad de deformaciones estamos obteniendo los esfuerzos y las deformaciones en las diferentes capas. Es un procedimiento inclusive en las placas de concreto armado también se hace este procedimiento en algunas ocasiones. Bien, entonces tomando momentos con respecto al centroide de la sección, luego podemos definir cuánto vale MN0. ¿Se puede? Claro, que la carga axial resulte 0 no significa que el momento resistente sea 0. Entonces, ¿cuánto resultaría el momento resistente? ¿21.27? 21.27. Entonces ahí el dinero nos está proporcionando 21.27 toneladas. Habría que verificar ese valor. Con respecto a los valores anteriores, los brazos palancas no van a variar. No van a variar los brazos palancas. ¿Qué es lo que están variando? Solo son las fuerzas y probablemente también los sentidos de estas fuerzas. Igual que en el caso anterior, esta fuerza FS3 va a generar un par que tiene el mismo sentido que el par externo. Por lo tanto, en la sumatoria de momentos debe asignarse o anteponerse el signo menos. ¿Está? ¿Sí sale así el momento? Primero que sale visible quién da más, quién da menos. Hay un brazo que se resta. Sí. El que se resta es el de acá, el S3. ¿Sí? Y a pesar de eso le sale, se reafirma sobre los 21.27. A ver, ¿qué tal si les ayudo a calcular el momento este? Miren, lo que deberíamos hacer es hacer dibujitos, gráficas, eso va a ayudar bastante en el aprendizaje de estas cosas, ¿no? Esto, digamos, ayuda a que
vaya quedando el procedimiento de nuestro cerebro, es lo que estamos buscando. Entonces, miren, acá la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. De acuerdo a los datos obtenidos, esto está en tracción, esto también está en tracción, esto también está en tracción y lo de acá está en compresión. Y adicionalmente a estos deberíamos agregar la resultante de las fuerzas que se desarrollan en concreto. Estas fuerzas están aplicadas en el centroide del área comprimida. Y luego adicionar la carga externa que lleva a la condición de la pala. La excentricidad medida desde el centroide. Entonces acá se notará en este dibujo claramente lo que nuestro colega decía, en el sentido de que F sub S3 con respecto a este punto de acá va a generar un momento en sentido similar al momento producido por la fuerza externa. Por lo tanto, en la sumatoria de momentos hay que colocarle o anteceder el signo menos, ¿no? El sentido como que tal vez estoy copiando, porque si no a veces el sentido en los momentos se acuerdan de ese horario, de horario, es decir, yo creo que eso por ahora podría complicar. Lo que sé es que la fuerza externa genera un momento que es P sub n por E, que es el momento producido por la fuerza externa, y las fuerzas internas deben generar un momento en sentido, o disculpen, las fuerzas internas deben generar un momento de modo tal que equilibre la fuerza externa. En nuestro caso, la condición aquí es que la excentricidad es igual a pi y que esto es igual a 0. Entonces, como la excentricidad es 0 y esto es 0, las fuerzas internas deben equilibrarse entre sí, porque la carga axial es 0, la carga externa es 0. Entonces, si esto es 0, las fuerzas internas deben equilibrarse entre sí. Y queda un par interno resistente, que es el que nosotros pretendemos calcular, y que sería como N0. El momento producido por las fuerzas internas debería ser F sub S1 por su brazo palanca, más F sub S2 por su brazo palanca, menos F sub S3 por su brazo palanca, más E sub C por su brazo palanca, más F sub S4 por su brazo palanca. Bien, todo eso resulta, si reafirmamos el valor, es 21 o 19. A ver, ¿qué tal si aquí coloco lo siguiente? Sería 64.26, el brazo palanca debería ser 32.5 menos 20. Luego lo dividimos todo entre 100, esto es toneladas centímetros, luego más, disculpen, comenzamos con la resultante de la fuerza de compresión, 52.97. El brazo palanca debería ser 20 menos A medio, a 13. Disculpen, ¿cuánto salía? 11.87. Entonces sería 11.87 entre 2. Bien, ahora tomemos F sub S1, 64.26, su brazo palanca, D1, 32.5
menos 20, luego le quitamos por lo que dividimos entre 100, más f sub S2, que es 23.94 por el brazo palanca, que es 25, 24, creo que no, 24.35. ¿Ah? El D sub 3, el D sub 2, 24.17. Menos, y menos F sub S3, que genera un momento en sentido contrario al resto. 4.55 por 20 menos 14.95, 15.83. 15.83, ¿no? Bien. Y luego más 39.78 por 20 menos 7.5. Al resultado ese se lo divide entre 100 y lo que resulta, a ver, 52.97 por 20 menos 11.87 entre 2 más 64.26 por 32 más. El valor calculado por el colega es el adecuado, 21.27. ¿Ya? Creo que ahí había capaz de puede ser, ¿no? ¿Ya? Bien. Ahora, mire, vamos a dar un paso adicional. La idea sería la siguiente, que de acuerdo a lo que yo más o menos pienso, estaríamos en condiciones de calcular varios puntos, ¿no?, de esta curva de resistencia. Bastaría fijar el valor de C. Comenzamos a dar con diferentes valores de C y vamos a ir encontrando los valores de M sub n y P sub n que conducen a la falla, a la columna. Se unen todos esos puntos y obtenemos la curva de resistencia nominal de la columna. Resistencia nominal. ¿Está? El siguiente paso es entrar ya en la etapa del diseño. En cada etapa, en el proceso del diseño, se van a tomar una serie de criterios a fin de tratar de dar cierto margen de seguridad al diseño estructural. Por ejemplo, en la etapa del diseño, probablemente lo que hay que considerar es que la resistencia de los materiales, las dimensiones de los elementos, la sección transversal del acero son menores que las especificadas. Es una situación que puede suceder, ¿no? Que se puede dar. Y es la situación más pésima para efectos del diseño. No sé si me entienden, ¿no? O sea, puede suceder que la resistencia, las dimensiones de los elementos estructurales, ¿sí?, muchas gracias, que la sección transversal de las barras sean menores que las especificadas en los planos. ¿Eso puede suceder? Sí. Y es una situación desfavorable que puede ocurrir. También es desfavorable que las dimensiones
que la resistencia y que la sección del refuerzo sea mayor que lo especificado en el plan. O sea, no es bueno tampoco, ¿no? Entonces hay que ir manejando cada uno de estos niveles de diseño. Para el cálculo del refuerzo longitudinal se va a una de las situaciones pésimas. La situación pésima, una de las situaciones pésimas es que la resistencia, las dimensiones y la sección transversal de los elementos, ¿no? Son menores que las especificadas en el plan. Además, hay que considerar que todas estas ecuaciones que nosotros hemos planteado nacen de aceptar una serie de supuestos. Seguro es fácil de entender que mientras más supuestos se planteen, la ecuación va perdiendo precisión. ¿Cuántos supuestos hemos planteado? ¿Se acuerdan? El primero, que es básico a nivel del comportamiento, el equilibrio entre la fuerza interna y las fuerzas externas. El segundo es la adherencia. Perfecto. El tercero es que se satisface la hipótesis de Bernoulli, que la sección permanece plana antes y después de aplicar la carga. Eso en columnas como que no es tan cierto. El siguiente supuesto es que la resistencia a la tracción del concreto es cero. Y el siguiente es que, hace rato trataba de explicar acá, que el esfuerzo que se desarrolla en los elementos estructurales son muy dependientes del diagrama de esfuerzo de formación del material. Entonces, esos son los supuestos que se plantean en el establecimiento de estas ecuaciones. Uno de los supuestos, porque pues aquí lamentablemente la imagen, uno de los supuestos que en columnas no se cumple con cabalidad es la hipótesis de Bernoulli. Esto es que la sección permanece plana antes y después de aplicada la carga. Lo que pasa en las columnas es esto, ¿no? La sección antes, una sección cualquiera de la columna, y cuando ya se somete a carga, la sección debería girar manteniendo una linealidad entre las deformaciones de sus extremos. Eso es lo que debería suceder. Pero en las columnas sucede como esto, ¿sí? Es decir, que hay una distorsión de la sección transversal. Y eso se debe básicamente a la deformación por corte que se presenta en la columna. Eso, por ejemplo, hace que las ecuaciones que nosotros usemos en columnas sean menos exactas que en vigas. En vigas, la hipótesis de Bernoulli se ha verificado, cumple más o menos esto de que la sección permanece plana antes y después de aplicada la carga. Entonces, hay un nivel de imprecisión respecto a nuestras ecuaciones. Lo primero que decía que en la etapa de diseño hay que considerar que el material, las dimensiones, la sección transversal de las barras pueden ser menores que las especificaciones en plano, es una situación pésima. Hay que considerar el nivel de aproximación que tienen las ecuaciones que nosotros estamos usando. Hay que considerar además la importancia del elemento estructural. La columna es mucho más importante que la viga, ¿no? Y hay que considerar adicionalmente el modo de falla. El modo de falla de una columna es básicamente frágil, a diferencia de una viga que la falla. La falla frágil es una falla que no avisa. Hay una historia, no sé si les he comentado, de un hotel en la India, por ahí ahora donde una desgracia reciente. Pero esa es una historia muy antigua, ¿no? Un edificio de la noche a la mañana, un hotel, se vino abajo. Entonces, el edificio se había construido 20 años atrás y no había pasado absolutamente nada. ¿Sí? Y simplemente un día se le ocurre y se viene abajo. Se cansa ahí el material. Lo que sucedió fue algo grave, ¿no? El que hizo el diseño estructural obvió dentro de las cargas de diseño la carga muerta.
Es decir, solo lo diseñó por Cerato Carga Viva. Miren, pero a pesar de eso, duró 20 años. Y probablemente hubiesen podido soportar unos 20 años más. Lo que pasa, para desgracia, de este edificio es que con el tiempo, el propietario, su economía fue mejorando y le fue adicionando cosas al edificio. Por ejemplo, el aire acondicionado. Entonces colocó en la azotea un tremendo equipo de aire acondicionado. El chiller, no sé si conocen, este pesa 4, 5, 6 toneladas. No solo colocó uno, sino un montón. Porque así lo requería, pues solamente el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces le está agregando carga. Y la gente comenta que escuchaba que las columnas, como si fuese una galleta, ¿no? Cuando se rompe. Y decían, algo está pasando. Hasta que simplemente dijo crack y se vino abajo. ¿Qué es lo que había pasado? Internamente el concreto se estaba comenzando a agrietar. Apareció microfisuras por compresión. Esas microfisuras con recarga cuántica y con el incremento se fueron haciendo más. Y como no existía estribos que confine ese concreto, poca cantidad de estribos, simplemente llegó un momento en que las grietas no tuvieron contención, el concreto se expandió transversalmente y todo el edificio se vino. Para suerte no hubo ninguno. Pero imagínense, ese edificio se diseñó sin considerar la carga muerta. Todos los que hemos diseñado un edificio sabemos que la carga muerta es mayor que la carga viva. Pero a pesar de ello, ese edificio vivió 20, hubiese sido más tal vez, su tiempo de vida, si es que no le hubiesen agregado más. Entonces, la falla de esas columnas fue una falla frágil, repentina, que probablemente no avisa. En cambio, si hubiese fallado una viga, probablemente falló esa viga, se repara y adiós, y la columna está ahí feliz de la vida, ¿no es cierto? Y la importancia del elemento estructural dentro del comportamiento total de eso. Entonces, hay que considerar todos esos parámetros para obtener una resistencia confiable en serio. Entonces, aquí, disculpen que voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a poner como octavo punto cálculo de la resistencia de IC. Cálculo de la resistencia de IC. Cálculo de pi m sub n y pi m sub. Si ustedes recuerdan, comentábamos al inicio de las columnas que las columnas tienen dos secciones críticas y estas están ubicadas en sus extremos. ¿Por qué ahí? Porque ahí el momento son máximos. Y que tenemos toda una serie de combinaciones de carga. Entonces vamos a tener una serie de valores de PU y M. Voy a ponerlo así: MU y P. Estas son las cargas actuantes ya en condiciones, cargas actuantes ya factoradas. Salen de aplicar estas combinaciones de cargas. ¿Recuerdan? 1.4 dB, 1.25 dB más L más menos E y U 0.90 dB más menos E. Bien, entonces aquí van a salir una serie de valores de PU y MU. Momentos y cargas axiales en los extremos de las columnas. De todos estos probablemente tengamos la combinación de MU y PU que controlen el IC. Entonces, ¿qué valores de PU y PU van a controlar el IC? Por
será aquella combinación de carga en que la carga axial es mínima y el momento es 1. Esa probablemente sea la combinación más desfavorable. Entonces, de todas estas combinaciones de carga, va a haber una que domine, controle el diseño. Bien. Entonces, escogemos el MU y el PU. Bien. No el mayor MU de todas las combinaciones, no el mayor PU de todas las combinaciones. Aquí tiene que ser de cada combinación de carga. Me explico mejor. La columna no se diseña para el envolvente de momentos ni para el envolvente de cargas axiales. Se diseña para cada combinación de carga. Lo que tengo que hacer es escoger aquella combinación de carga en la que la carga axial es mínima y el momento es un máximo. ¿Está bien? Entonces, insisto, no representa el mayor valor de MU y PU de todas las combinaciones de carga. Esto es el MU y PU de una sola combinación de carga. Se escoge, por lo general, aquella combinación de carga en la que la carga axial es mínima y el momento es un máximo. Se escoge aquella combinación. No estoy diciendo que debo tomar el mayor valor de MU de todas las combinaciones y el mayor PU de todas las combinaciones. No, no. Es de una de las combinaciones. ¿Ah? Una de las tres. Va a ser una de las tres. Pero aquí van a aparecer un montón de números. Dígame. Para vigas sí se toma envolvente. La envolvente. En vigas se toma la envolvente. En columnas no se puede tomar la envolvente porque la resistencia de la columna es muy dependiente del momento y la carga axial. El envolvente en momento sale de marxismo y sale de. Bueno, eso depende del sistema estructural, ¿no? Si es un sistema porticado, la envolvente de momentos resulta como un reloj de arena inclinado, ¿no? Es así, ¿no? Si es un sistema a base de muros, el diagrama de la envolvente de momentos generalmente toma una forma un poco diferente, ¿no? En aporticados, la envolvente de momentos por lo general queda así, como reloj de arena. Y cuando tenemos sistemas duales o a base de muros, la envolvente por lo general queda de este modo. Pórticos, este es un sistema dual, pero eso va a depender mucho pues, de la configuración de las vigas, columnas, que tal vez pueda ser visual. En vigas se puede diseñar con envolvente porque solo es una fuerza, nada más es el momento. Pero en columnas la resistencia es muy dependiente de la carga axial y de no se pueden desligar, ¿no? Entonces miren, una vez que hemos escogido aquella combinación que es más desfavorable, entonces la idea es que la resistencia disminuida sea mayor o igual que la resistencia requerida, tanto en flexión como en convección. La idea es para obtener un factor de resistencia que sea adecuado, es que la resistencia nominal se multiplique por un factor de resistencia que tome en cuenta las variables que hace rato he mencionado, que puede existir una disminución en cuanto a la resistencia de los materiales, una disminución en las dimensiones en la sección transversal, hay que tomar en cuenta el nivel de exactitud de la ecuación, la importancia del elemento estructural y el modo de fallo, ¿no? Es un factor de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad, ¿no? Se llama factor de resistencia. Bien, entonces este factor de seguridad o de resistencia es dependiente del modo de fallo, como aquí se indica. Esta tabla ha sido extraída de la norma técnica S060 y en el punto B se indica
significa lo siguiente. Carga, disculpen el punto A, carga axial de tracción con o sin fricción, el factor de resistencia es de 0.90. En estos casos, el modo dominante de falla es una falla por fricción, por tracción, es falla dupla. El punto B dice carga axial de compresión con o sin fricción. La carga axial lo que hace es reducir la ductilidad del elemento estructural, por lo tanto también se reduce el factor de resistencia. Y dependiendo de cómo es el refuerzo transversal, si es en espiral, el factor de resistencia es de 0.75, y si es con estribos cerrados, anillos rectangulares, de 0.60. Para elementos en flexo compresión, el factor de resistencia puede incrementarse linealmente hasta 0.90 en la medida en que la carga axial disminuya de 0.1 F' en área bruta o la carga que conduce a la falla balanceada, el que sea menor hasta 0. Aquí he extraído parte de un libro que logra interpretar, a mi entender, de una manera muy buena este párrafo de acá. En la zona que estoy marcando con el cursor corresponde a lo que debe aplicarse a columnas con estribos cerrados, y esta parte de acá debe aplicarse a lo que corresponde a refuerzo en espiral. Y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con lo siguiente. Si vamos aquí colocando los puntos que hemos obtenido. ¿Se acuerdan? Por acá el peso N, 0. Tenemos un valor. Entonces, si me ayudan por favor con esas cantidades que no recuerdo. Hacia arriba es compresión, a la derecha es flexión. El peso N0 fue de 357, creo que 347.40. Ya no le pongo toneladas porque se sobreentiende. El peso MT, ¿se acuerdan? 176.40. Y luego por acá hemos encontrado la condición de falla balanceada. También es un punto que hemos calculado, ¿se acuerdan? El PN balanceado. Y por acá hemos calculado el MM balanceado. Lo voy a colocar así inclinado para que no se sobrepongan las cantidades. ¿Se acuerdan de esto de acá? 0.42 resultó la excentricidad. 56.91. Ya, no le pongo bien en el momento. 23.84. Bien. Y ahora último, hemos calculado la resistencia a la fricción pura. ¿Se acuerdan? El MN0. ¿Cuánto fue? 21.27. Y además hemos calculado dos puntos adicionales. ¿Se acuerdan? Uno con el valor de C más que el C balanceado. Y hemos calculado por acá un puntito M sub N. ¿Se acuerdan? Para C igual a 30 centímetros. ¿Ah? No, en la carga del momento sí, 17.77 toneladas metro. Y el P sub N, ¿cuánto fue? 138.40. ¿Qué tal si hacemos esto para esto le voy a llamar así un punto
vamos a llamarle el punto A. Para el punto A, se obtuvo un momento de cuánto, me dijo colega, 77, muy bien, toneladas metro. Y la carga fue de 188.41. Y luego hemos tomado por acá un punto B, ¿se acuerdan? Bien, y para el punto B, el MSUN fue de cuánto? 19.32 toneladas metro, y el PSUN 21.90. Sí. 90 toneladas. ¿Sí? Y la curva debería pasar por todos esos puntos. Podemos mejorar esta curva calculando una mayor cantidad de... Esta es la condición de falla balanceada. Aquí la excentricidad balanceada 0.42. Comentaba hace rato con respecto a esto. Miren, aquí está, ¿no? Que de aquí hacia arriba, en el momento de la falla, el acero en tensión o el acero más traccionado tiene una deformación unitaria menor que Y. Eso significa falla frágil, básicamente. Es falla en contención. Y que de aquí hacia abajo, en la falla, la deformación del acero en tensión, el más traccionado, tiene una deformación unitaria mayor que Y. Esto de acá es falla dúctil, falla por tracción. El reglamento dice lo siguiente: en el caso de la falla por compresión, el factor de resistencia debe ser de 0.75 o 0.70. Entonces, de esta zona hacia arriba, el factor de resistencia es de 0.70 para el caso de estribos cerrados y de 0.75 para el caso de refuerzo. Para que sea una falla dúctil, la falla tiene que ser por flexión o tracción. Como se indica acá, miren, el 0.90 representa falla y se va a presentar cuando exista carga axial de tracción con o sin flexión. A partir de donde hay flexión y carga axial de tracción, a partir de este punto hacia abajo. En esta zona, el factor de resistencia es de 0.90, porque de aquí hacia abajo tenemos tracción o flexo-tracción, y la falla es ¿cierto? Falla dura. Pero en esta región de acá, voy a acotar esto, me parece está mal acotado acá, debería ser así. Pero en esta región de acá, la falla como que está en una situación de indefinición, ¿no? Bien, de acuerdo al reglamento, a partir de este punto, conforme nos vamos acercando al horizonte, el factor de resistencia tendría que ir incrementando de 0.70 a 0.90 o de 0.75 a 0.90. Eso es lo que se dice acá, ¿no? Bien. Entonces hay que hacer ese cambio de 0.70 a 0.90. ¿Cómo se hace? Miren, aquí se ha, digamos, interpretado, como les decía, este párrafo de acá, y en la interpretación aquí se agrega
un valor que se llama P sub A. Ese valor de P sub A vendría a ser el menor valor D, ¿no? Como aquí en la parte superior se indica. De la carga balanceada o 0.143 F'C por el área bruta. Eso para el caso de columnas con refuerzo transversal en forma de anillo rectangular, es decir, con este tipo. Cuando se quiera calcular para columnas con refuerzo helicoidal, el límite se va a establecer dividiendo 0.10 entre 0.70. Entonces, para columnas con refuerzo helicoidal, este límite de acá pasaría a ¿cuánto? Dividan 0.10 entre 0.75, que corresponde al factor de resistencia, 0.13 F'C del área. Esto sería en el caso de refuerzo en espiral. Entonces, luego dice, si P sub A es, disculpen, si P sub N es más grande o igual que P sub A, estamos aquí para arriba, el factor de resistencia es de 0.70. Y si P sub N está entre P sub A y 0, es decir, P sub 0 está acá, entre 0 y P sub A, el factor de resistencia se tiene que interpolar linealmente entre 0.90 a 0.70 o entre 0.90 y 0.75. Y la interpolación lineal se puede hacer mediante esta expresión que está indicada acá. Y si P sub N es menor o igual que 0, estamos en la zona de flexo, tracción, en ese caso el factor de resistencia es de 0.90. ¿Estamos? Para el caso nuestro, la carga límite P sub A debería ser el menor valor, la carga balanceada 56.91 toneladas, y el otro límite sería el 0.143 F'C del área bruta. F'C es 0.21 y el área bruta es de 1000 centímetros cuadrados. ¿Cuánto resulta lo de acá, por favor? 0.143 por F'C, que es 0.21, y por 1000. ¿Tiene? 30. 0.3 toneladas. Entonces, el valor de P sub A es de 30.03 toneladas. Y ese sería el valor de comparación para efectos de definir la curva de resistencia D y C. Como el factor de resistencia es menor que la unidad, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los puntos calculados por el factor de resistencia. Al multiplicar por ese factor de resistencia y al ser menor que la unidad, luego la curva se va a contraer, va a ser más pequeña que la curva de resistencia nominal. Ahora veamos con respecto a esto. Calculemos los factores de resistencia. Para el P sub N0, P sub N0 es 347.40, es mayor que P sub A. Cuando P sub N es más grande que P sub A, el factor de resistencia es de 0.70.
cálculo, voy a... ¿Qué significa PSUA? PSUA es un límite que nace, como les decía, de la interpretación de este párrafo. El factor de resistencia de aquí hacia arriba es una falla por compresión. El factor de resistencia está bien definido de 0,70 a 0,75. De aquí hacia abajo la falla es por flexión, falla útil, el factor de resistencia es de 0,90. En esta región de acá el factor de resistencia va a ir variando de 0,70 a 0,90 o de 0,75 a 0,90. Y el factor de resistencia puede ir incrementándose linealmente, como se indica acá. Para poder aplicar este párrafo estamos usando estas ecuaciones de acá. Les decía que esto ha sido extraído de un libro en el cual yo creo que ha habido una interpretación magnífica de este párrafo y lo presenta de una manera tal que no hay hierro. Entonces, él dice que va a ir variando linealmente en la medida que la carga disminuya de 0,1 F' del área bruta o la carga balanceada, del menor valor de estas dos cantidades. Y esto de aquí está indicado en esta. Estamos tomando para el efecto de la interpolación lineal el menor valor de estas dos cantidades. Ahora, para PSULC, que es 347.90 toneladas, es mayor que PSUA, que es el valor límite para efectos de definir el factor de resistencia. Entonces, en este caso, el factor de resistencia que le corresponde es de 0.6. Y luego, la resistencia de diseño, la resistencia confiable por carga axial, debería ser el factor de resistencia multiplicado por la resistencia nominal, es decir, 347.0. No, ingeniero, creo que no nos logramos entender. A ver, creo que les mostraba esta diapositiva. Bien, acá. La condición de falla balanceada va a limitar lo que sería la falla por compresión y la falla por tracción. Es lo que va a limitar. En la falla por compresión, la deformación de la barra más esforzada es menor que Y, es una falla frágil. En la falla por tracción, la deformación del acero más traccionado es mayor que Y, es una falla. Dependiendo del modo de falla, va a ir variando el factor de resistencia. Entonces, en el reglamento se indica lo siguiente con respecto al factor de resistencia. Cuando tenemos carga axial de tracción con o sin flexión, me dice que el factor de resistencia debe ser de 0.9. ¿En qué región del diagrama o de la curva se obtiene esa condición? En esta región de acá. Aquí, en toda esta zona de acá, en este cuadrante, se tiene combinación de flexión con tracción. En esta región de acá, el factor de resistencia tiene que ser de 0.90. ¿Cierto? Ahora, y luego dice, cuando ya tenemos carga axial de compresión, con o sin flexión, entonces aparecen aquí dos condiciones, 0.75 y 0.70. Esto de acá representa cuando la falla es por compresión, falla frágil, cuando la deformación del acero en tracción, el más traccionado, es menor que Y. ¿Cuándo la falla es menor que Y? Cuando estamos de aquí hacia arriba. En esta zona el factor de resistencia es de 0.70 o 0.75, dependiendo si es con estribo cerrado o con refuerzo. Pero a partir de este punto hacia el horizonte nos permite ir incrementando el factor de resistencia de 0.70 a 0.90 o de 0.75 a 0.9. Pero para saber a partir de qué punto debemos ir incrementando, aquí en el párrafo dice que debe ir incrementándose linealmente
conforme la carga axial disminuye de 0.1 de F'C o la condición de falla balanceada. De estos dos, ¿cuál debo tomar? El menor. Para efectos de hacer la interpolación lineal. ¿A partir de qué carga axial debo comenzar a hacer la interpolación lineal? Pasar de 0.70 a 0.90 o de 0.75 a 0.90. Desde el menor valor de estas dos cantidades. Eso se ha interpretado por acá y estamos ingresando el P sub A. El P sub A es el menor valor de estas dos cantidades. ¿En el punto B más o menos? No, bueno, el punto B tiene una carga axial de 19.32 y un aumento de 21.90. Y 30.03 está un poquito más arriba, ¿no? Ya, está por acá. Entonces, de aquí, recién de aquí hacia acá debo ir incrementando linealmente el valor del factor de resistencia de 0.70 a 0.90 o de 0.75 a 0. Listo, entonces ya tenemos esto. Cuando multiplicamos la resistencia nominal por este factor de resistencia que es menor que la unidad, estamos calculando la resistencia de diseño, la resistencia confiable. Esta resistencia luego se compara con la resistencia requerida. ¿Cuánto resulta esto? 243.53 por unidad. Ahora, luego, para el punto A, recuerden que va a haber un montón de puntos. Aquí hemos escogido solo pocos, por eso es el tiempo. Ahora, para P sub n igual a 188.41 toneladas, es mayor que P sub A, que es 30.03 toneladas. ¿Qué factor de resistencia le corresponde? 0.70. ¿No? 0.70. Entonces, en ese punto, la resistencia confiable, la resistencia de diseño con la cual nosotros vamos a hacer el cálculo del acero sería phi P sub E 0.70 por 188.41. Bien, y el momento resistente, el 70% de 17.75. Entonces, 0.70 por 188.41, 131.89 toneladas. 12.44 toneladas. Esto fue para el punto A, ¿no? Ahora, luego el punto B. El punto B, en el punto B, la carga axial es de ¿cuánto? 21.90 toneladas. Y es menor que el valor de P sub A, que es 30.0. ¿Cómo debe calcularse el factor de resistencia? ¿Cómo debe calcularse el factor de resistencia? Aquí, si P sub n es más grande, si P sub n está entre P sub A y 0, el factor de resistencia se calcula haciendo una interpolación. Esa interpolación lineal me dice que el factor de resistencia debería ser 0.90 menos 0.20 de P sub n entre P sub A. P sub n es 21.90 y P sub A es 30.0. El factor de resistencia queda de 4. 0.75. Le colocamos 0.75, ¿le parece? 0.75. Deben notar
como muy bien hacía mención el colega, que por acá, a partir de 30.03 hacia abajo, el factor de resistencia va a ir incrementándose linealmente, desde 0.70 hasta 0.9. Como ven, como la falla ya tiende a ser dúctil, el factor de resistencia se incrementa. Eso significa que voy a tener mayor carga resistente y mayor momento resist. En ese caso, la resistencia a carga axial debería ser 0.75 de la resistencia nominal de 21.9 y el momento resistente confiable será el 75% de 19.32. $16.43 toneladas y acá 0.75 por 19.32, 14.42 toneladas. Ahora, ¿y qué factor de resistencia le corresponde al NLC? ¿Cuánto le correspondería? 0.9. Ya la falla es dúctil, la falla es por fricción, le corresponde mayor factor de resistencia. A ver, recuerden que les decía que el factor de resistencia toma en cuenta cómo es el modo de falla. Aquel modo de falla indeseable, falla frágil, se le asigna un menor factor de resistencia a fin de garantizar el desempeño del elemento estructural. Y aquellos modos de falla que sean dúctiles, fallas predecibles, se le asigna mayor factor de resistencia. Entonces ahí estamos, ¿cierto? Bien, entonces, coloquemos P sub n igual a 0, que corresponde al de acá. Entonces, como es menor que P sub A, que es 30.03 toneladas, el factor de resistencia que le corresponde es de 0.90. Y si es 0.90, el momento resistente de diseño, de flexión pura, debería ser 0.90 por 21.25. Eso sería el momento de diseño. 19.14 toneladas. Y para peso NT, acá me voy a colocar T, 176.40, ¿qué factor de resistencia le corresponde? ¿Qué factor de resistencia le corresponde en este cuadrante? 0.90. La falla por tracción es una falla dúctil. Entonces, peso NT igual a menos, voy a ponerle así, para 176.40 toneladas, o mejor le pongo así, ¿ya? Es menor que 0, aquí dice menor o igual que 0, entonces el factor de resistencia es igual a 0.9 y el phi peso NT, la resistencia a la tracción, es 0.90 por 176.40, 158.76 toneladas. En la mañana el colega me hacía una pregunta con respecto a que lo de resistencia a la tracción es bueno, una cuestión teórica. Ahora se me viene a la memoria algunas cosas que uno hace, ¿no? Por ejemplo, cuando
diseñamos reservorios, ya sea en el fondo esférico o en la cúpula, en el techo, hay esfuerzos de membrana, se llama. Entonces, los esfuerzos de membrana, tenemos los hay anulares, ¿no? Y los otros son meridianos, ¿no? Los meridianos. Entonces, los esfuerzos de membrana anulares, los que están alrededor, a partir de cierta región aparecen solo fuerzas de tracción. Y en una región aparecen solo fuerzas de compresión. Entonces, si hay elementos estructurales en los que vamos a tener que aplicar el diseño por tracción. Recipientes de agua de pared delgada. No sé si han visto antes cómo se construían unos tanquecitos de agua con paredes de 10 centímetros. Sí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, como la pared es muy delgadita, el fierro va en una sola malla, la sección es tan delgadita que no puede ofrecer resistencia a la fricción transversal y todas las fuerzas que tiene que soportar lo soporta por esfuerzo directo de tracción. Entonces ahí también hay esfuerzos de tracción. Entonces ahí hay situaciones en las que sí, pues, hay tracción. En las columnas mismas, les decía, van a haber combinaciones de carga en los que va a haber fuerza de tracción. Entonces, que sí existe como fuerza de diseño. Bien, entonces miren, lo que hemos hecho es multiplicar cada uno de estos puntitos por el factor de resistencia, que es menor que la unidad. Como se multiplica por valores menores que la unidad, lo que vamos a generar es una contracción de la curva. Se contrae, ¿cierto? Y esta curva de color rojo representa la curva de diseño. Con esta curva vamos a calcular la cantidad de cero y la cantidad de complemento. Esta curva es phi m sub n y phi p sub n. Me voy a detener así rápidamente a revisar esta curva así rapidito y luego les voy a enseñar el uso del programa. Y vamos en el programa a revisar los cálculos que hemos hecho. Y ya si nos da el tiempito, luego entramos un poquito a ver columnas de forma irregular. La intención es que si conocemos esto, cómo se ha ido calculando, creo que ya el resto de cosas se puede ir interpretando, ¿no? La intención es que todos estemos casi al mismo nivel, manejemos estos conceptos, luego ya cuando entremos a cosas mayores ya no sea extraño o raro lo que estemos hablando. Y les decía, también sirve para usar los programas. O sea, yo puedo ser un usuario consciente del programa o puedo ser un usuario inconsciente del programa, ¿no? Uso un programa, sale verdecito, sale rojito. No es ingeniero, no es cualquier otra cosa menos. El ingeniero va más allá de rojito o verde. Sí. Hay colegas que diseñan así, ¿no? Y lo que hace el programa les interesa un pelín. Bien. Miren, voy a borrar esa curva y voy a dibujar la curva de diseño y luego entre todos vamos a tratar de interpretar esa curva de diseño. Bien, entonces voy a borrar esto. Y voy a dibujar ahora la curva de diseño. Acá tenemos también la curva de diseño. Entonces, creo que no le he puesto la plástica, ¿no?
¿Ya? Voy a tratar de que todos estos cálculos los pasemos a las diapositivas y luego ustedes tengan esa herramienta para ir recordando lo que se ha hecho. ¿Ya? Ahora hacemos esto. Por acá voy a colocar el phi n sub n y por acá el phi p sub phi p sub n0. El phi p sub n0 es 243.53. No le pongo tonelada porque falta espacio. Arriba y P sub n. Luego la resistencia a la tracción está por acá, el phi P sub nt, que es de 158.76. Por acá el phi m sub n0. Vamos a colocar así, phi m sub n0, que como ven es de 19.14 toneladas metro. Luego por acá hemos encontrado la condición de falla balanceada, no le hemos multiplicado eso, pero para la falla balanceada el factor que le corresponde es de 0.70, ¿no? Aquí tenemos el phi p sub n balanceado, phi n sub n balanceado y phi p sub n balanceado. ¿Le corresponde cuánto? 0.70 el factor de resistencia. ¿Bien? Y por acá hemos calculado el punto A y el punto B. La curva viene así. Bien, así más o menos. Voy a extender un poquito más esto para que voy a colocarlo así. Así va. Y phi n balanceado y phi p sub n balanceado. Acá paso phi p sub n0, que es 243.53. Listo. ¿Bien? Y ya no colocamos el resto de puntos porque se acepta que de ahí ¿cierto? Entonces todos los puntitos que conforman esta curva se han multiplicado por su factor de resistencia. ¿Estamos? Ya los ingenieros, digamos, con mayor experiencia en estas cosas, plantean algunas simplificaciones para esta curva. Por ejemplo, dice, oye, puede ser una representación bilineal. Y aquí acá, una recta, y aquí para acá otra. Es un procedimiento de diseño que se usa y que es demasiado conservador. Va para el lado de la seguridad estructural. Luego les voy a mostrar esas curvas simplificadas. Pero primero hay que tratar de entender lo demás. El análisis estructural, que no es parte de este curso, el análisis estructural del edificio nos va a indicar un montón de valores de PU y MU. U 1.4 de D más 1.7 de L, U 1.25 de D más L, más menos E, y U 0.90 de D más menos E.
cada combinación de carga va a tener valores particulares de PU y M. Por ejemplo, en esta combinación de carga, ¿cuántos pares de PU y MU van a existir? 2. ¿Por qué 2? Porque una